Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente damos gracias a Dios, bendecimos a nuestro Dios por la presencia de los que están aquí con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión. Bienvenidas, bienvenidos, ojalá que esta sea solamente una de muchas veces más que ustedes nos puedan acompañar aquí, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. ¿Tenemos ganas de volverlos a ver? Bueno, gracias a Dios, bienvenidos nuevamente de mi parte y de parte de toda la iglesia. Bueno, el tema de hoy se llama 5 celebraciones de la Navidad. Y yo le quería poner, pero no lo quise alargar mucho el nombre, pero quería decir 5 celebraciones bíblicas de la Navidad. Es decir, que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia. Vamos a empezar entonces con la introducción. Quiero poner un enunciado aquí que tomé de un grupo, no voy a decir quién, no voy a decir cuál, perdón, que dice así: entendemos que Dios no aprueba la Navidad, pues tiene su origen en costumbres y ritos paganos. Así dicen ellos. Un breve comentario sobre esta frase: simplemente la Navidad, como su nombre mismo lo dice, tiene su origen en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no es nada pagano. Quizá la fecha, pero no la Navidad, así como dice ahí, la Navidad no tiene su origen en algo pagano. Tiene su origen en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esta es la posición doctrinal de un grupo que aun cuando está dentro de lo que llamamos cristianismo, ellos se oponen a que se celebre la Navidad, se opone a que se celebre el nacimiento de Jesucristo, en otras palabras. De hecho, ellos no celebran el nacimiento de nadie, no celebran cumpleaños, ya algunos los han de haber identificado a quién me refiero. No celebran el nacimiento ni de ellos mismos. Como si celebrar, como si hacer una fiesta por algún motivo fuera algo pecaminoso, algo así lo consideran. Pero yo les pregunto, ¿acaso Dios es un aguafiestas? Pues así lo están considerando, ¿verdad? ¿Acaso Dios es un aguafiestas? O en otras palabras, ¿Dios está en contra de las fiestas, de las celebraciones? ¿Saben? La respuesta aquí es un rotundo no. No, ¿y por qué lo puedo decir? A él le gustan las celebraciones, a él le gustan las fiestas, tanto le gustan que en la ley que Dios le dio a Moisés, ahí estableció que el pueblo de Israel tuviera fiestas. Y varias fiestas, no una al año, como son los cumpleaños, sino varias fiestas al año. Vamos a ver, Éxodo 23, versículo 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Tenían que tener fiesta 3 veces al año y era orden de Dios. Eran fiestas religiosas, por supuesto, fiestas que tenían un propósito de agradecer a Dios, de glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? En Números 29:12 dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis una santa convocación. Mire, este versículo me gusta mucho, porque dice: ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta. Dice: fiesta solemne a Jehová por 7 días. En otras palabras, Dios les daba vacaciones para que tuvieran fiesta, para que celebraran esta fiesta en particular. También a nosotros en esta época nos dan, a los que estamos en la SEP y algunos otros por ahí, nos dan fiesta, ¿verdad? Nos dan vacaciones. En mi caso me tocan 2 semanas, allí nada más era una. Bueno, ¿cómo ven? Pero Dios decía: no van a trabajar, van a descansar, van a tener vacaciones y me van a celebrar fiesta. ¿Cómo ven? Es fiestero Dios, ¿verdad? Es fiestero. Dios no es ningún amargado. Dios no es ningún amargado. Dios no quiere ver a su pueblo todo así triste,
con cara de serio, serio, ¿verdad? Dios no se enoja si alguien cuando se está rindiendo culto a Él se sonríe, inclusive se ríe. ¿Se enojará Dios por eso? Vamos a enojarnos con Cassandra, miren, Cassandra, porque ahorita que pasó al frente se estaba sonriendo. ¿Se enoja Dios por eso? ¿Se molesta Dios por eso? Dios es un amargado que, no te rías, estás en un culto solemne a Dios. ¿Saben? No es cierto. Todo lo contrario, Él quiere que su pueblo cuando venga a celebrarle fiesta, cuando venga a adorarle, que venga contento, que venga alegre, que venga feliz, que venga sonriendo. No que venga con cara de amargado, con cara de que está oliendo quién sabe qué cosa, ¿verdad? Sino que esté contentos. Se los demuestro con la Biblia. Deuteronomio capítulo 12, versículo 7 y versículo 12. Dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Esta era una de las celebraciones que Dios encargó. Dice: y os ¿qué? Alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Van a estar delante de Jehová como alegres. ¿Cuántos vienen alegres hoy? Bueno, así debe ser, alegres, contentos. ¿Cuántos los trajeron a fuerzas? Están enojados porque querían quedarse en la casa más tiempo dormidos. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones. Se van a alegrar, dice Dios. Cuando me vengan a adorar, quiero que vengan alegres, que vengan contentos, que vengan felices. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 100, versículos 1 y 2? Dice: cantad amargados a Dios. No dice así, ¿verdad? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Eso es lo que enseña Él. Que cantemos alegres, sonriendo, contentos, ¿verdad? Y venir a servirle con alegría, no servirle como que nos pesa, ¿verdad? Isaías 65, 18 dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Es lo que quiere Dios. Para su pueblo quiere gozo, gozo. ¿Se fijaron? Dios no es un aguafiestas. Dios no es una persona que está deprimida, que no quiere que nadie esté contento en su presencia, que nadie se ría, que nadie se sonría, todos serios, bien serios, porque si no se enoja y saca el látigo. No, dice: quiero que se alegren, que estén felices, contentos en mi presencia. En mi presencia. Entonces yo les digo una cosa: si tu hija cumple, por ejemplo, 15 años y quieres hacer un culto de acción de gracias, ¿es correcto? O si te vas a casar o te casaste y quieres hacer un culto de acción de gracias por tu matrimonio, ¿está bien eso? ¿Dónde dice la Biblia? 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias, ¿qué? ¿En qué? En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo. Si Dios en esta época que te dieron aguinaldos o lo que sea, o te alcanzó, lo hiciste rendir el dinero y pudiste comprarte un par de zapatos nuevos, da gracias a Dios. Amén. Si te pudiste comprar un vestido también nuevo, da gracias a Dios en todo. Y si te fue mejor y te compraste un carro, da gracias a Dios. O si compraste y estrenaste casa, da gracias a Dios. En esta semana me tocó ir a una casa a dar gracias a Dios por la casa que tienen. Gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Así que cumpliste 15 años, ¿quieres dar gracias a Dios? No solamente es bíblico, no solamente no está mal, sino que además es un mandamiento de la palabra de Dios. Mal haríamos si no lo hiciéramos.
mal haríamos. Bueno, y ahora otra pregunta. ¿Y si te casas y después del culto quieres hacer fiesta? ¿O después de los 15 años quieres hacer fiesta? ¿O cumpliste 50 años de matrimonio y haces un culto para dar gracias a Dios y después quieres hacer una fiesta? ¿Está bien eso? ¿Está bien o no está bien? Para estos que dicen, no, no se debe hacer eso, es pecado. Yo pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿han leído algún versículo de la Biblia? Por ejemplo, por ahí donde dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. ¿Han leído que diga, no te harás fiestas por tus cumpleaños o por tus aniversarios o por tus bodas? ¿Han leído un versículo que diga así en la Biblia? No, no, yo no lo he leído tampoco. ¿Y saben qué? Lo que sí he leído es esto, que Jesús fue a una fiesta. Fue a la fiesta de unas bodas. En Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, estaba María, ¿y quién más? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y hasta Jesús participó en la bebida porque se les acabó y Él les hizo un milagro para que no les faltara. ¿Cómo ven? Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Y Él fue a la fiesta y participó en la fiesta, o sea, colaboró para que no faltara la bebida en la fiesta. ¿Cómo la ven? Bueno, entonces, celebrar un culto de gratitud a Dios por el nacimiento de su Hijo, porque envió a su Hijo al mundo a salvarnos a nosotros y darnos vida eterna, ¿será incorrecto? No. Otra vez digo, sería al contrario, no hacerlo sería ser desagradecidos, no hacerlo sería faltar al mandamiento de 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Así que vamos a dar gracias por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la Navidad. Eso quiere decir la palabra Navidad. Damos gracias a Dios en esta época, en esta temporada, y especialmente el día de mañana vamos a tener un culto para darle gracias a Dios porque envió a su Hijo unigénito, lo envió al mundo para dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿No creen que deberíamos darle gracias? Si damos gracias por muchas cosas, con más razón por una cosa tan grande, tan maravillosa como es este acontecimiento. Pero además de todo, en la Biblia leemos, yo encontré por lo menos 5 celebraciones que se hicieron cuando nació nuestro Señor Jesucristo, cuando nació Jesús. Y ahí les van. La primera de ellas, la celebración, le puse de los ángeles, celebración de los ángeles, pero en realidad no era de los ángeles, aunque participaron los ángeles. Más bien la celebración era del Padre Celestial, porque lo que vamos a leer ahorita en la Biblia a continuación, sabemos que los ángeles no actúan por cuenta propia. Los ángeles no hacen lo que se les antoja hacer. Ellos son servidores ¿de quién? De Dios. Ellos están para servir a Dios, para obedecer lo que Dios les mande. Así que lo que hicieron los ángeles, que vamos a leer ahorita, lo hicieron porque Dios se los ordenó. Entonces la celebración en realidad fue de Dios, celebrando que su Hijo había nacido. Vamos a leer aquella noche de Navidad en Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Lean conmigo, por favor, para que no se me duerman, para que estén activos. Y todos los que sepan leer, digan así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de gran resplandor, y tuvieron gran temor. Quiero subrayar, dice, ¿un ángel de quién era? Del Señor. ¿Y la gloria de quién? Del Señor los rodeó. ¿Ven? Quiere decir que todo esto era organizado ¿por quién? Por el Señor, por el Padre Celestial, que estaba celebrando de esta manera
la venida, el nacimiento de su Hijo Jesús, su Hijo unigénito. Y envió a este ángel del Señor que rodeó a los pastores, ¿verdad?, que estaban ahí guardando y velando. Así que Dios no quería que pasara inadvertida esta noche donde se estaba presentando, estaba ocurriendo un gran acontecimiento para la historia de la humanidad: el nacimiento del Hijo unigénito de Dios. Y Dios no quería que esa noche pasara inadvertida, así que mandó primero un ángel y después vamos a ver una multitud de huestes celestiales para celebrar su nacimiento. Bueno, eso fue esa noche, hace 2000 y pico de años. Pero pregunto, ¿será que Dios querría que su nacimiento, el nacimiento de Jesús, se siguiera recordando al paso de los años? Yo estoy seguro que esos pastores se acordaron al año siguiente: oye, por estas épocas, ¿te acuerdas? Se nos apareció un ángel y nos dijo. Y al otro año, ¿te acuerdas? Hace 2 años. Y toda esa generación se ha de haber acordado, pero y después, cuando murió esa generación, las que siguen y las que siguen y las que siguen hasta nuestros días, ¿querría Dios que nosotros siguiéramos recordando el nacimiento de su Hijo, celebrando el nacimiento de su Hijo como lo hizo Él aquella noche en Navidad? Miren, en el Antiguo Testamento leemos que cuando Dios quería que su pueblo no se le olvidara algún acontecimiento en donde Él los había favorecido de una manera sobrenatural, les ordenaba hacer alguna cosa curiosa. Por ejemplo, como un ejemplo nada más, cuando el pueblo de Israel llega a orillas del río Jordán y van a entrar para tomar posesión de la tierra prometida, había un obstáculo natural que es el río Jordán. Un río, imagínense el río Pánuco, están de un lado y quieren pasar a Veracruz. Y no había lanchas, no había barcos, no había chalanes, no había puentes, menos. ¿Y cómo pasan? Hay un obstáculo ahí. Y entonces Dios les da una orden al pueblo, ¿verdad? Dicen, tomen el arca, los levitas, y empiecen a caminar hacia el río. Y cuando ellos hayan entrado en el río, se van a separar las aguas y se van a poder pasar ustedes en seco. Pues lo hicieron. Se abrieron las aguas, Dios abrió milagrosamente las aguas del río Jordán, las detuvo y pusieron pasar en seco todo el pueblo hasta el otro lado del río. Y luego, para que no se les olvidara ese acontecimiento, Dios dio una orden. ¿Qué hacemos nosotros para que recordar a nuestros héroes o eventos de la historia nacional? ¿Qué se hace? Se hacen monumentos, ¿verdad? Monumentos. Se pone la estatua, por ejemplo, ahí de Benito Juárez o de Álvaro Obregón o de quién sabe quién, o de Pancho Madero, Francisco Madero. No, el otro Pancho, no, el que está pensando en el ¿quién más? Pues el monumento a la Revolución, etcétera, ¿no? Bueno, Dios les dijo algo semejante. Miren, Josué capítulo 4 versículos 5, 6 y 7. Dice así el libro de Josué: y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo sería esa piedra para que la pusieran en el hombro? Imagino agarrar una piedrita y la pusieron así. No, ¿verdad? Debe haber sido una piedrota, una roca, porque la tenían que cargar en el hombro. Imagino que 12 jóvenes fuertes, sanos, vigorosos, se fueron al centro del río que estaba en ese momento seco, tomaron cada quien una piedra, se la cargaron en sus hombros y se fueron hasta la orilla, mientras el arca estaba ahí. ¿Y luego qué hicieron con esas piedras? Conforme a la tribu de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Se fijaron?
Van a poner esas piedras ahí amontonadas, 12 piedritas o rocas. Y cuando lleguen a sus hijos y preguntarles, oye, ¿esa qué? Esto es en memoria de que un día por aquí pasamos. El arca de pacto de Dios se puso sobre el río Jordán, se abrió las aguas y pasamos nosotros caminando. Un monumento para recordarlo. Ahora, hizo algo Dios para que recordáramos generación tras generación para siempre el nacimiento de su Hijo. Ordenó algo Dios para que las generaciones que siguieron recordáramos ese evento maravilloso del nacimiento de su Hijo. Bueno, Dios no dijo que pusieran piedras ni alguna otra cosa parecida. ¿Saben qué hizo Dios para que no se nos olvidara ese acontecimiento? Lo puso, ¿dónde creen? En su palabra, la Biblia. Ese acontecimiento lo escribió en la Biblia, en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, nunca se van a olvidar. Y ahí está, por eso está en la Biblia, por eso está en la palabra de Dios el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, para que cada vez que vayamos a leer la Biblia, por ahí nos encontremos en Lucas o en Mateo, la narración del nacimiento del Hijo unigénito de Dios. Lo recordemos, lo celebremos, le demos gracias a Dios de ese evento maravilloso. ¿Se entendió? Pero vamos a seguir leyendo la narración de Lucas, capítulo 2, versículos 10 al 12 ahora. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Otra vez aparece la palabra gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta aquí lo que vemos es solamente el anuncio. Primero la aparición del ángel del Señor. Los pastores obviamente se espantaron, cualquiera era de noche y que de repente se te aparezca un ángel, pues yo nunca he visto uno, pero ha de ser impresionante, ¿verdad? Una cosa así. Y de noche están tranquilitos y de pronto aparece, ¡zas!, un sustazo, y ellos le dice el ángel, no se espanten, les traigo buenas noticias que les va a dar mucho gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta aquí es un aviso nada más, pero a continuación viene la celebración celestial, que la organizó ¿quién? Dios, el Padre Celestial. Dice Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Ya no más fue uno, fue multitud. Imagínense el cielo así, lleno de ángeles. ¿Qué hacían esos ángeles? Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Esa multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Aquí somos unos cuantos que estuvimos ahorita cantando alabanzas a Dios, pero somos seres humanos. Perdonen que les diga esto, pero nuestras voces, ay. Pero imagínense los ángeles, esas voces celestiales perfectas, que daban la entonación perfecta, el volumen perfecto, nada de que unos gritan más que otros, no, igualitos, o los músicos también, ¿verdad? Igualito, todo bien bonito. Una perfecta armonía, no se adelantaban unos y otros se atrasaban, no, todo perfectamente bien. El mejor concierto que se haya escuchado en la historia de la humanidad, y además gratis. No cobraran. Vayan a un concierto de Luis Miguel o de Chayanne o de quién sabe quién, y no sé cómo les sale y luego la reventa peor.
Este fue gratis. Y además de noche. ¿Y por qué digo de noche? Porque de noche, si ustedes se fijan, se escuchan las cosas mejor, ¿verdad? Hay mejor sonido, no sé por qué será, pero a veces alguien habla a 3 cuadras de distancia y se oye su voz en la noche, ¿verdad? Y de día no se oye nada, puro ruido de carros y de personas y todo. Pero en la noche estos ángeles alabando a Dios, qué hermoso debe haber sido eso, qué hermoso. ¿No les gustaría haber estado allí? Estar viendo a los ángeles cantando glorias a Dios. Imagínense, ¿verdad? O como la aleluya de Händel, ¿verdad? Por siempre y siempre, para siempre, aleluya, aleluya, y reinará por siglos, tan. Bueno, qué hermoso, imagínense eso, pero cantado por ángeles alabando a Dios. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, un día vamos a estar oyendo eso, sí, y además cantando también así. Nos va a salir bien bonito. Vamos a otra, la celebración de los pastores. Lucas 2, 15 al 18 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y le subrayo, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Miren, cuando los pastores le dijeron: y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, implícitamente, ¿qué les estaban diciendo a los pastores? Mejor dicho, fue el ángel, ¿verdad? Nomás fue uno. Cuando el ángel les dijo: hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, ¿qué les estaba implícitamente diciendo el ángel a los pastores? Les estaba dando una orden, ¿sí o no? Ahí va una orden implícita. ¿Cuál es? Que fueran a Belén, que fueran a ver al niño, ¿sí o no? Porque dice: y lo hallaréis. ¿Cómo lo iban a hallar? El niño no iba a venir a donde ellos estaban ahí, ellos tenían que ir, así que le estaba dando una orden: ustedes vayan y vean a ese niño que ha nacido, adórenlo. ¿Ya? Ahora quiero notar 2 cosas buenas de estos pastores que a veces nos faltan a nosotros. La primera, cuando ellos recibieron esa orden, hicieron lo que todo creyente debería hacer con una orden de Dios, con un mandamiento de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? Ellos recibieron la orden y ¿qué hicieron? Pero algo más que obedecer. Hasta les dije, se lo subrayo. Apresuradamente. Es como se deben obedecer los mandamientos de Dios. Ellos fueron apresuradamente, dice ahí, ¿lo ven? En ese momento que le da la orden, se pararon y órale, vamos. No dijeron: bueno, vamos a esperarnos hasta que amanezca, que haya sol, porque ahorita está muy oscuro, es de noche y no traemos las linternas, o no sé, lo que ustedes quieran, o es peligroso, no nos vayamos a tropezar o nos vayan a saltar por ahí. No, vamos a esperarnos a que amanezca. No, apresuradamente se fueron a Belén. No, vamos a esperarnos a que se acabe nuestro turno porque tenemos que cuidar las ovejas, pobrecitas, ¿cómo las vamos a dejar ahí solas? No, vamos a esperar a que venga el otro turno de pastores y entonces nosotros vamos. No, fueron apresuradamente, inmediatamente obedecieron a Dios. Muy diferente cuando nosotros, ¿verdad?, se nos da una orden. La palabra de Dios dice esto: lo voy a pensar. Bueno, sí, hermano, es que tú debes consagrar tu vida al Señor. Sí, cuando sea viejo voy a dedicar mi vida al Señor. Cuando me jubile voy a servir al Señor. Y así demoramos las cosas. Sí, un día de estos. Oye, estás viviendo así, ese es un pecado. Lo voy a dejar, un día de estos lo voy a dejar. No, obedecieron
apresuradamente. Y la segunda cosa que nos tiene de buen ejemplo los pastores es que dieron, dice, a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, testificaron acerca de Jesús. Lo que ellos sabían que era poquito, pero lo testificaron a las demás personas. ¿Sí me explico bien? Ellos no tenían mucho conocimiento, apenas acababan de ser, se les acababa de revelar esto, y con eso fue suficiente para compartir con otros lo que sabían acerca de Jesús. Y nosotros que sabemos un montón de Biblia, sabemos un montón de cosas, y luego no lo andamos compartiendo con nadie, a Jesús. Bueno, ellos celebraron el nacimiento de Jesús, los pastores. ¿Quiénes más? La celebración de los magos, ya se estaban imaginando, ¿verdad? Porque están esperando algunos que son del centro del país, que allá celebran mucho esto. Celebración de los magos. Vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, estos hombres eran unos observadores de las estrellas. Y no se nos especifica cómo, pero por medio de las mismas estrellas, Dios les reveló a ellos el nacimiento de su hijo. Por medio de una de las estrellas, Dios les reveló el nacimiento de su hijo a estos hombres. Y estos hombres nos ponen el ejemplo en algo. Después de que se enteraron de esto, ¿qué hicieron? Se desplazaron desde su lugar de origen, dice que venían del oriente, y fueron en este caso, a Jerusalén. Aunque ahí ahorita, bueno, es que fueron con el rey Herodes que estaba en Jerusalén. Ellos recorrieron una distancia que quizá haya sido de unos 1000 kilómetros, pongamos. Dejaron su familia, dejaron su casa, dejaron sus labores, seguramente tenían trabajo que hacer, tenían muchas ocupaciones y actividades que hacer, las dejaron todas esas cosas y empezaron a ir a buscar a ese niño que había nacido. ¿Qué querían hacer con él? Dice al final, adorarle, para adorar al Señor Jesús. Y caminaron por un desierto, en el día un calor intenso y en la noche mucho frío. Y no les importó las incomodidades, quizás hasta llovió. Y cosas que a nosotros se nos hacen tan naturales como por ejemplo ir al baño, pues en el desierto háganle donde quieran. Todas esas incomodidades las pasaron para ir a adorar a Jesús. ¿Cuánto habrá durado el viaje? No sé, pero todo el tiempo que pasaron para llegar a adorar a Jesús. ¿Por qué digo que es un ejemplo para nosotros? Porque muchas veces los cristianos, por ejemplo, un día como hoy, domingo, vean las sillas, algunas están vacías. ¿Dónde están? Es que la cama está muy rica. No es que el programa de televisión, no es que el partido de fútbol, no es que tengo que estudiar porque mañana tengo examen, no es que tengo un proyecto y tengo esto y tengo lo otro y tengo aquello, y no son capaces de dejar su trabajo, de dejar sus estudios, de dejar su comodidad en la cama y desplazarse, y se vienen, inclusive se vienen enlatados, o sea, se vienen en un vehículo automotriz, no tienen que caminar, se suben, vienen sentaditos cómodamente, se bajan, caminan y llegan y ya. No tienen que pasar las incomodidades que pasaron los magos, que se desplazaron para llegar a adorar a Jesús. Y esa es otra. Vamos a seguir leyendo Mateo 2, pero versículos 9 al 11. Dice: ellos, habiendo oído al rey, cuando el rey les informa dónde había de nacer, que es en Belén, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Otra vez aparece el gozo. ¿Cómo nos quiere Dios a nosotros
Cuando venimos a adorarle, con gozo. ¿Qué iban a hacer ellos? Adorarlo al niño. ¿Y cómo iban? ¿Cómo llegaron? Con gozo. Se regocijaron con muy grande gozo. Algunos no los vio con mucho gozo esta mañana, ¿eh? No les vio mucho gozo. Ahora, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí no estaba en ese momento José, o no se menciona a José. Y lo dice, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A quién? A Jesús. ¿A quién no adoraron? A María. No adoraron a María, adoraron a Jesús, al niño. Porque luego algunos andan haciendo eso, ¿verdad? Solo a Dios se debe adorar. Cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿qué le dijo él? Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿Y quién adoraron? Al niño, a Jesús. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí es otro ejemplo que nos dan los magos. Ellos llegaron con el propósito de adorar a Jesús. Y cuando por fin llegaron, se regocijaron. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Hicieron lo que habían ido a hacer. Salieron con el propósito de adorar a Jesús y cuando llegaron a donde estaba, lo adoraron efectivamente. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces algunos llegan a la iglesia con el propósito, vienen a adorar al Señor, pero cuando llegan aquí se les olvida que venían a adorar al Señor. Y se ponen a platicar, y se ponen a vender productos, y se ponen a chatear con el celular, y empieza el culto y ahí siguen. Se les olvidó que venían a adorar a Dios. Ya no se acuerdan a qué venían. Y se ponen a hacer otras cosas y están pensando, ¿qué dejé en la lumbre? ¿Qué hice allá? Me falta aquello, lo otro. ¿A qué vinieron hoy? ¿A qué? Adorar. ¿A quién? ¿No se les ha olvidado? A los magos tampoco se les olvidó y lo adoraron. Pero muchas veces están, ¿qué hago? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo para mañana la cena de Navidad? Ay, ya tengo el pavo, ya tengo el gravy, ya tengo quién sabe qué. Me falta. ¿Me explico bien? Se nos olvida que veníamos a adorar al Señor. Y estamos con otras cosas, con otros pensamientos y entre ellos el celular a veces. Es que me sonó, vienes a adorar, deja el celular, tíralo ahorita por mientras. Vienes a adorar al Señor, no se te olvide. A ver, vamos a entonar ese cantito que dice, al venir a este lugar, ¿sí? ¿Sí te acuerdas? Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Adorar, adorar al Señor. Olvídate de ti y piensa en el Señor, el Señor. Palto, vamos a hacerle un cambio a la letra. Olvídate del celular y piensa en el Señor, el Señor. Olvídate de la cena de Navidad y piensa en el Señor, el Señor. Olvídate de ti y piensa en el Señor, el Señor. Adorar, adorar al Señor.
venimos a adorar al Señor. Y parte de la adoración le trajeron ofrenda. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, ninguno se presentará delante de Dios, ¿cómo? Con las manos vacías. Y ellos le ofrecieron tres cosas que son representativas. Alguna vez prediqué sobre esto, muy rápido lo voy a recordar. El oro, ¿a quién se le ofrecía el oro? A los reyes. Con esto ellos estaban manifestando que ese niño que estaba allí era rey, el rey de reyes y señor de señores. También le ofrecieron incienso. ¿A quién se ofrecía el incienso en aquellos tiempos? Solamente se ofrecía a las divinidades. Con esto ellos estaban manifestando que Jesús era Dios. Ese niño era Dios con nosotros. Y por último, la mirra. ¿A quiénes se ungía con mirra? A los cuerpos de las personas que habían fallecido. Con eso ellos estaban representando el sufrimiento que iba a tener ese niño y que iba a morir por nuestros pecados. Eso fue el significado de estas tres dádivas que dieron al Señor. No fueron tres magos, pero sí fueron tres dádivas. ¿Cuántos magos serían? ¿Quién sabe? Seguimos con la celebración número 4, la celebración de Simeón. ¿Y este quién fue? Lucas capítulo 2, versículo 25 al 28 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba él? La consolación de Israel. ¿Qué es eso? Ahorita les explico, pero nada más lo recalco. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, o sea, no se iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Bueno, porque en ese momento coincidió que fueron José y María a presentar al niño Jesús al templo. Cuando también al mismo momento fue al templo Simeón, lo ve, lo toma en sus brazos y entonces bendice ¿a quién? A Dios. Bendice a Dios. Bendijo a Dios diciendo, y ahorita vemos qué va a decir, pero nada más quiero decir esto. Este hombre era un hombre, por lo que entendemos, de avanzada edad, porque dijo, no se va a morir hasta que vea al niño, hasta que vea a Jesús, al ungido de Dios. Es decir, él esperaba la consolación, decíamos, ¿verdad? Eso de la consolación de Israel se refiere a que esperaba al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo anunciado por los profetas. Él sabía, él conocía como muchos israelitas de su tiempo que la profecía decía, especialmente Isaías, decía que el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, iba a venir como un niño. ¿Me pueden decir un texto del Antiguo Testamento, una profecía donde diga que iba a venir como niño? ¿Cuál? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, dice Isaías. Y hay otro, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerdan? Él conocía esas escrituras y sabía que iba a venir, y que iba a venir como un niño. Pero no se quedó en su casa esperando en un sillón cómodamente sentado. No, ¿fue a dónde? Al templo. Al templo. Ahí fue a esperar la consolación de Israel. Y por fin, un día se le concedió que fue al templo y ahí se encontró con Jesús. ¿Cómo ven? Y a lo mejor tú hoy viniste al templo y te vas a encontrar con Jesús. Ni te lo esperabas, pero por venir te vas a encontrar con Jesús. Lo vas a conocer, vas a creer en Él, y dice la palabra de Dios que creyendo en Él, ¿qué cosa? Tenemos la vida eterna. Tenemos la entrada a la presencia de Dios. Por haber venido al templo.
Él se encontró al niño y luego, pues inmediatamente, ahora, antes de esto, él sabía las escrituras y esperaba la consolación de Israel. Mucha gente en su tiempo también lo sabía y esperaba la venida del Mesías. Pero él lo esperaba de corazón, de veras, con deseos. Como miren, en nuestro tiempo, ¿qué esperamos? Como cristianos, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y muchos cristianos saben que Jesús va a venir otra vez, pero de veras estamos esperando con ansia, con anhelo, con deseo de corazón que Él venga otra vez. ¿De veras? Simeón sí lo estaba esperando de veras. Muchos cristianos hoy dicen que están esperando que un día de estos venga Jesús, pero si se tarda mejor, ¿eh? ¿Cuántos quisieran que fuera hoy mismo? Ya, en este mismo instante. ¿Y cómo están viviendo para recibir al Señor Jesús? Estamos viviendo en santidad para darle una bienvenida a Jesús, para ir con Él, mejor dicho. ¿O estamos viendo desordenadamente? Eso no es estar esperando con ansia, con deseo vehemente la venida de nuestro Señor. Bueno, este hombre sí lo esperaba y por fin un día de esos se le concedió su deseo de ver a ese niño que era el ungido de Dios. Y entonces lo celebra de esta manera. Versículos 29 al 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, ya lo vi, ya no necesito vivir más. Ya lo vi, ya no necesito vivir más. ¿Cuántos ya conocen a Jesucristo como Señor y Salvador? Levanten su mano. ¿Y para qué quieren vivir más? Ya, ¿no? Ya, él dijo, ya lo vi, ya lo conocí. Llévame, Señor, vámonos. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Miren, este hombre tenía la revelación de que era para los gentiles también, no solamente exclusivo para el pueblo de Israel. Bueno, vamos a una última celebración de la Navidad. ¿Cuál será? Celebración de los ángeles, celebración de los pastores, celebración de los magos, celebración de Simeón y me falta una. Celebración de Ana. La celebración de Ana, una mujer. Finalmente tenemos aquí una mujer que también celebró el nacimiento de el niño Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 36, 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, calcúlenle. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tendría esta mujer? Más de 100, fácil. Bueno, quién sabe, no sabemos, pero más de 100, fácil. ¿Y qué más? Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y día. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones. En Jesús no hay brecha generacional. Jesús no discrimina a nadie por la edad. Cuando le trajeron a presentar a unos niños recién nacidos, ¿qué dijo? Pequeñitos. Y que los discípulos no querían que los molestaran, ¿qué dijo? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Él recibe y acepta a los niños chiquititos y de ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen entrada al reino de los cielos automática. Pero también Jesús aceptaba a jóvenes. ¿Se acuerdan algún joven que recibió a Jesús y habló con él? Que por cierto era rico.
Ya se los dije, ¿verdad? El joven rico que le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que le dijo, no me molestes, tú eres joven. Solamente hablo con adultos, con personas mayores. ¿No, verdad? Lo recibió, habló con él. Los pastores, yo pienso que eran jóvenes los pastores. Siempre que estaban jóvenes, jovencillos ahí. Así como Angelito, por ahí, más o menos. Ahí estaba por ahí. Me imagino así, yo me los imagino jóvenes, y los invitó a que fueran a darle la bienvenida al niño recién nacido, hijo de Dios. Pero también no discriminó a los ancianos. A los hombres adultos, los magos eran hombres adultos, los invitó también a darle la bienvenida a Jesús, a este mundo. Y vimos cómo Dios también trajo a su hijo al mismo momento que al anciano Simeón fue al templo. O sea, Dios no discrimina por edades tampoco. Niños recién nacidos, jovencitos, adultos y de los tercera y cuarta edad casi, ¿verdad? Dios recibe a todos. El Señor recibe a todos. Y también, ¿saben qué? No discrimina a las mujeres. No hay discriminación para las mujeres. Esta persona era ¿qué? Era una mujer. Era una mujer. Y estaba allí, y Dios permitió que esta mujer conociera a su hijo cuando estaba chiquitito, de 40 días de nacido. Y ahí está Ana. Pero una cosa que llama la atención de esta mujer, que nos pone el ejemplo a muchos, es que dice, no se apartaba ¿de qué? ¿No se apartaba de qué? Híjole, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? No levanten la mano. Y el antepasado, y el antepasado, y el antepasado. ¿Cuántos en los 52 aproximadamente domingos que tuvo el año 2018 no faltaron uno solo? ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir, yo no falté ningún domingo en todo el año 2018? ¿Y nadie? ¡Qué barbaridad! ¿Se fijan? Esta mujer no se apartaba. ¿Y cómo era? Una viejita de más de 100 años. Ustedes están jóvenes. Jóvenes. Fíjense, todos ustedes no tendrían ningún pretexto para haber faltado alguna vez. ¿Qué les puede doler? ¿De qué se pueden enfermar gravemente ustedes? Solo que los atropelle el tren o algo así. Pero deberían estar aquí siempre. Si esta viejita no se apartaba del templo. Ahora, estaba viejita. Ella no podía a lo mejor subirse al techo a limpiar y barrer ahí las hojas que se cayeron o cosas como esas. Pero ¿qué sí podía hacer? Orar, orar, orar. El ministerio de oración, por lo menos ese ministerio debería estar lleno de las personas de la tercera y cuarta y quinta edad, porque eso sí lo pueden hacer, por viejitos que estén, podemos orar. Amén. Bueno, y si son jóvenes, pues con más razón. Ella era mujer y Dios la recibió, la invitó a celebrar el nacimiento de su hijo. Cumpliéndose lo que decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 3:8, dice que en Cristo Jesús estamos revestidos. Nos dice, en lo que en Cristo Jesús hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Y luego sigue el 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No discrimina a nadie el Señor, para que vengan a Él, para que vengan a Él y le entreguen su vida, su corazón. Dice Lucas 2:38, regresando a la narración de la mujer, de esta mujer Ana, esta presentándose en la misma hora, quiere decir a la hora que José y María llevaban a su niño, dice, daba ¿qué? Gracias a Dios.
igual que dio gracias Simeón, igual que dieron gracias los magos y regocijaron y todos los demás. Daba gracias a Dios y ¿qué más? Y hablaba del niño. ¿Qué hicieron los pastorcitos? Hablaron del niño. Los ángeles hablaron del niño a los pastores hablaron del niño a las personas que estaban allí, los magos hablaron del niño al rey Herodes. Todos hablaron del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, 5 celebraciones, 5 personas o grupos que celebraron la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. Y que quedó escrito en la Biblia para que nosotros también lo celebremos. Amén. Para que nosotros también no se nos olvide y demos, ¿qué cosa? Gracias a Dios. ¿Ya no se debe dar gracias por eso? Les hago una pregunta retórica. ¿Por qué se da gracias? Principalmente, ¿por el pasado o por el futuro? Normalmente damos gracias por el pasado, ¿verdad? Doy gracias, Señor, porque me permitiste un año más de vida. Te doy gracias a Dios porque me permitiste terminar una carrera. Te doy gracias a Dios porque me sanaste de esta enfermedad. Ok, damos gracias por algo del pasado. Y algo del pasado es el nacimiento de Cristo Jesús y debíamos darle gracias a Dios. Y además, hablar a otros de eso. Vamos a la conclusión. Dice, hemos visto 5 ejemplos en la Biblia de personas que celebraron el nacimiento de Jesús, o sea, la Navidad. Todos ellos hicieron 2 cosas: agradecieron a Dios por el nacimiento del niño y testificaron acerca del niño a los demás. ¿Sí o no? ¿Quién influye en las mentes de los hombres, de los humanos, para que rechacen celebrar la Navidad? Una pregunta que yo me hice cuando preparé este mensaje. Bueno, ¿y quién está influyendo en las mentes de los seres humanos para que rechacen celebrar la Navidad? Para que rechacen recordar el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Quién? ¿Quién está detrás de que no se recuerde el nacimiento de Jesús? ¿Quién está detrás de eso? No, es que yo no estoy de acuerdo con… ¿Quién está influyendo en tu mente y en tu corazón para que lo rechaces? ¿Quién? ¿Quién promueve que se diga hoy día felices fiestas en vez de feliz Navidad? ¿Se han fijado en eso? Muchos ya no dicen feliz Navidad, dicen felices fiestas. Han cambiado la frase feliz Navidad por la frase felices fiestas. ¿Quién está detrás de eso? O sea, hay que hacer a un lado la palabra Navidad, porque la palabra Navidad es nacimiento de Jesús. Eso significa. Entonces hay que quitarla y hay que poner felices fiestas, nada más fiestas. Navidad, no. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién me dice? Satanás. Él aborrece la Navidad. ¿Sí o no? Él aborrece la Navidad. Y él está promoviendo que no se celebre la Navidad, que no se recuerde el nacimiento de Jesús, que no se recuerde la muerte de Jesús, que no se recuerde nada acerca de Jesús. Hace muchos años leí un libro ruso, creo que les platiqué alguna vez. Cuando estudiaba en México, decía el título, Jesucristo nunca existió. Ese era el título. Y venía un montón de tonterías adentro. Un libro hecho en Rusia, para meterles en la cabeza a los rusos, quitarles todo pensamiento religioso cristiano. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Él aborrece a Jesús. Él lo aborrece. Y no quiere que le demos gracias por nada, ni le celebremos nada, ni le vengamos a adorar para nada a Jesús. Pero tú, Satanás habría deseado que Jesús nunca hubiera nacido, ¿no creen?
él hubiera deseado que nunca hubiera nacido Jesús. Pero tú celebra la Navidad dando a conocer a tus amistades lo que sabes de Jesús y el verdadero significado e importancia de la Navidad. ¿Por qué es importante que Jesús haya venido a este mundo? ¿Por qué es importante que viniera? ¿Por qué? Porque no vino de paseo, no vino a dar la vuelta, a ver cómo somos aquí en la tierra o algo así. ¿A qué vino? Dice la palabra de Dios, Lucas 19:10, el que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nosotros. Nosotros estábamos perdidos sin ninguna esperanza para entrar al cielo, sino ir al infierno. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero Él vino a dar su vida. Ese fue el propósito de venir y por eso lo celebramos y por eso damos gracias a Dios, porque Él vino con ese propósito, vino a morir en la cruz del Calvario y con ese sacrificio obtener el perdón de todos nuestros pecados. Pero esto no es para todos. ¿Para quiénes es? Para aquel que en Él cree, para aquel que cree, que pone su fe en Jesucristo, que dice, sí, yo sí creo que es verdad y yo quiero poner mi vida, mi ser en Jesús. Y por eso celebramos la Navidad, porque eso vino Él. Vino a que tuviéramos salvación, vino a que tuviéramos la vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias, bendito seas, alabado sea tu nombre, gracias. Nos unimos a la celebración que hicieron los ángeles, a la celebración que hicieron los pastores, a la celebración que hicieron los magos, a la celebración que hizo Simeón y la que hizo Ana, porque tú enviaste a tu Hijo finalmente cumpliendo tu palabra que habías profetizado y lo cumpliste, como un día cumplirás que Él volverá por segunda vez. Pero nos alegramos, nos gozamos, nos regocijamos de su venida porque vino a salvarnos, vino a darnos vida eterna, vino a permitirnos que el día de mañana que terminemos nuestra vida aquí, podamos continuar la vida allá en los cielos contigo, gozándonos, celebrándote permanentemente en los cielos. Porque de otra manera, de no haber venido, de no haber muerto en la cruz por nosotros, todos estaríamos totalmente perdidos, sin ninguna esperanza, y lo único que nos esperaría es una horrenda expectación de fuego en el infierno. Pero gracias porque nos ha venido a librarnos de todo eso y a salvarnos. Gracias, muchas gracias. Pero esta salvación, esta vida eterna, es solamente para los que sinceramente crean en Él y lo reciban, lo acepten, lo reconozcan como su Salvador y como su Señor en sus vidas. Y por eso, Padre, yo te pido en este día y en este momento que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de los presentes. Si alguno todavía no había pensado esto, no había entendido esto, que tú hoy le des luz a su mente y a su corazón para entenderlo, para creerlo y que tenga ese regalo precioso de la Navidad, que es a Jesús en su corazón. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Él, de Cristo Jesús. Así orando como están, yo les quiero invitar a las personas que están con nosotros.